Señal directa. Una de la tarde ya con 46 minutos, tómelo en cuenta para que no se le vaya a hacer tarde. Nosotros seguimos con esta transmisión especial y le damos la bienvenida aquí al maestro Antonio Rocha, que hoy nos va a hablar de pues un tema que es de suma importancia, de los profes, de los maestros, el día de ayer en su día. Pero bueno, maestro, también hoy amanecimos con la promulgación de la reforma educativa ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Bienvenido y adelante. Muchas gracias. Pues efectivamente el día de ayer se festejó en todo el país a los maestros, a los educadores, y bien vale la pena, además de felicitarlos, vale la pena reflexionar acerca de la labor que vienen desempeñando los maestros en nuestro país. Nuestra Constitución, en el artículo 3, establece que la educación que se imparte en México debe de ir encaminada a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Debe fomentar el amor a la patria, debe fomentar el respeto a los derechos humanos, la conciencia en la solidaridad internacional, la independencia, la justicia, y que además se debe basar en el proceso científico, es decir, la ciencia ante todo. Luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, la esclavitud, los fanatismos y los prejuicios. También la educación debe basarse en los resultados del proceso científico, luchar contra la ignorancia, y debe ser fomentar la democracia, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Debe ser nacionalista nuestra educación, es decir, tender a fomentar el aprecio por los valores nacionales. Debe contribuir a la convivencia humana y debe fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción de la supremacía del interés general, y en general debe ser una educación de calidad con base en el mejoramiento constante y en el máximo logro académico de los educandos. En nuestro país la educación se imparte de acuerdo a la Ley General de Educación y de acuerdo a la Ley General del Servicio Profesional Docente. ¿Cuáles son las funciones del maestro? Bueno, pues los maestros, entre otras cosas, deben ser guías y líderes de ideas en su clase. Deben permitir las ideas válidas de sus alumnos en relación con el contenido que se trata con ellas. Debe ser mediador, facilitador, interactor, coordinador y promotor de los esfuerzos de los alumnos. ¿Cuáles son las funciones de los maestros en nuestro tiempo? Bueno, independientemente de lo que digan las leyes, los maestros desde luego deben respetar la ley, los reglamentos, los lineamientos que las autoridades educativas les den a conocer, pero independientemente de eso, los maestros deben tener vocación para enseñar, para transmitir conocimientos, para fomentar, estimular los esfuerzos de los alumnos. A diferencia de lo que ocurría hace 100 años, en la sociedad actual resulta importante que las personas tengan acceso a la información, sobre todo con base en los adelantos científicos y tecnológicos. No obstante, también, a diferencia de lo que ocurría antes, la sociedad está sometida a cambios que plantean continuamente nuevas problemáticas. Los problemas de hace 100 años no son los mismos. La cultura, la mentalidad, las ideas son cambiantes. Por ello, los maestros deben de actualizar sus conocimientos constantemente, deben de actualizarse a la problemática actual, porque su función no nada más es transmitir conocimientos, es apoyar a los alumnos para formarse internamente, es decir,
ayudarles a formarse una conciencia de la problemática en la que viven y una conciencia de la necesidad de que se involucren en el análisis de los problemas y que hagan propuestas de solución y desde luego que se involucren participando. Es un experto el maestro que debe dominar los contenidos de planeación, debe participar en la elaboración de metas didácticas, en la elaboración de programas y su actualización. El maestro debe realizar un diagnóstico individual y grupal de las necesidades de sus alumnos. En todos los grupos hay alumnos y alumnas con diferentes capacidades, con diferentes intereses, con diferentes habilidades, y el maestro debe tener precisamente esa capacidad de identificar las necesidades y los requerimientos de cada alumno. También debe de diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje y debe preparar estrategias didácticas, encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y promover la utilización autónoma de los conocimientos adquiridos. Es decir, no nada más apoyar a los alumnos a adquirir conocimientos, sino a adquirir destrezas cognitivas y psicológicas, psicomotrices. También es importante que los maestros estemos actualizados en los avances tecnológicos. No podemos hablar a los alumnos de conocimientos que ya están en desuso o que ya fueron superados por un conocimiento tecnológico o científico reciente. Los maestros tenemos que actualizarnos, tenemos que, si no ir a la par con las habilidades que muchos niños ya casi nacen manejando las computadoras, pero de alguna manera los maestros tenemos que actualizarnos para estar al día y asesorar debidamente a nuestros alumnos, ayudarlos a coordinar sus esfuerzos, inclusive con el uso de las tecnologías en clase. Los maestros en estos tiempos tenemos que comunicarnos con nuestros alumnos de dos maneras, de manera personal y, ¿por qué no?, auxiliarse también con los medios electrónicos de comunicación. Inclusive muchos avances tecnológicos han estado apoyando el desarrollo de la pedagogía, el desarrollo de la educación, porque hay mucha información en las redes sociales, hay mucha información en el ciberespacio que puede ser de utilidad para los alumnos. Por último, quiero mencionar que en la actualidad pues, los maestros no nada más deben ser transmisores de conocimientos, los maestros debemos ser conductores, orientadores, guías, debemos ser promotores del conocimiento y del interés por la investigación y por la actualización. Los maestros en estos días no nada más deben de apoyar el interés natural de los alumnos por adquirir conocimiento, sino debemos apoyarlos para que se forme una conciencia de los problemas de la sociedad en la que viven y que se despierte su interés por participar en el análisis de estos problemas, en las propuestas de solución y desde luego pensar en lo que sucedió en el pasado, analizar los problemas que tenemos en el presente y pensar qué tipo de futuro queremos para nuestro país, para nuestra comunidad. En resumen, somos lo que somos gracias a la educación, a los conocimientos, a las ideas que nos transmitieron nuestros padres y nuestros maestros. Las diferentes formas de educarnos, ¿no, maestro? Desde el hogar y desde las aulas, y efectivamente somos lo que somos. Sí, debe haber una estrecha y permanente comunicación y coordinación entre padres y maestros. No importa que ya estén en nivel de licenciatura, debe haber comunicación y coordinación. A los padres y a los maestros, a ambos nos interesa la mejor capacitación de nuestros hijos y de nuestros alumnos.
Entonces, una felicitación para los maestros y a seguir actualizando. Es importante que nos actualicemos los maestros y nos autoevaluemos. Si no nos quiere evaluar el gobierno, nosotros mismos nos podemos autoevaluar, porque si no, la vida nos va a evaluar y quién sabe qué calificación nos pueda poner. Así como hay profes que nos dicen, la vida te va a reprobar, yo no. Ah, bueno, pues la vida también reprueba a esos profesores, porque no se vale que digan, ¿sabe de qué hablan los muchachos? No les entiendo, no, es que se tienen que actualizar, maestros. Tenemos que entender el lenguaje de los alumnos y ellos deben entender nuestro lenguaje para que haya una adecuada comunicación. Maestro, muchas gracias. Gracias, felicidades a los maestros de casa y a los maestros de la escuela. Gracias y gracias por venir a este Conjunto Santander a dar su opinión de este día en la segunda emisión de